Bueno, pues como les contamos, este jueves se prevé el día más caluroso de la semana. Y no solo los alumnos de esos centros escolares sufren el calor, también los profesores están afectados por ello. Vamos a saludar a Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CECIF Aragón. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos visto dos ejemplos diferentes, pero ¿están los colegios preparados para dar clase con estas temperaturas? Pues no, los centros no están preparados para nada, ni para soportar las temperaturas tan frías que soportamos en invierno, ni para estas temperaturas que cada vez, lamentablemente, son más altas en los meses de mayo, octubre. Sabemos que se prolonga el verano y nuestros centros educativos no están adaptados, pero es que no es nuevo, las temperaturas en Aragón no son de ahora, el cambio climático se está haciendo mucho más extensivo ahora, pero llevamos desde CESIF pidiendo un plan de infraestructuras para que nuestros centros educativos estén adaptados muchísimos años y a muchos gobiernos. El Gobierno de Aragón precisamente aprobó recientemente un plan de actuación ante situaciones de temperaturas extremas en el lugar de trabajo. Por normativa laboral, en los interiores no se debería sobrepasar los 27 grados. ¿Este plan es aplicable en los centros escolares? Evidentemente no. Todos los centros escolares superan de forma muy considerable. Tenemos aulas a 32, 34. Los compañeros nos mandan fotos de las aulas, se superan, pero con creces los 27 grados. Ese protocolo que se aprobó hace poquito en el Gobierno de Aragón y que ahora debe implementarse en educación, para nada recoge las situaciones que se pueden vivir en los centros educativos. Recordamos que en los centros educativos no solo hay alumnos en las aulas, tenemos al profesorado de educación física que puede estar hasta 5 horas o 5 periodos en el patio del colegio, porque no todos los centros disponen de pabellón para poder usar estas 5 horas al sol en esos patios que hemos visto en la mayoría de los centros con un hormigón y sin una sola sombra. En los talleres de los grados de formación profesional también se superan con creces cuando los materiales y las herramientas o los secadores, por ejemplo, se ponen en pleno funcionamiento con el alumnado. En muchos colegios son las familias las que se están organizando para comprar aparatos de ventilación, instalar toldos u otros elementos de sombra en los patios. ¿Están de acuerdo con que los padres sean los que asuman estos costes de adaptación de los centros, o al menos estas medidas provisionales? Evidentemente no, la Constitución nos ampara, las administraciones públicas deben promover y proteger a los ciudadanos. Son las administraciones públicas quienes se tienen que hacer cargo de habilitar los centros para que sean saludables, tanto para los profesionales, que somos los docentes los que estamos en las aulas, el personal no docente también, como para el alumnado. El futuro de nuestra comunidad autónoma se está achicharrando en nuestros centros educativos. No puede ser el hartazgo de las familias que tengan que poner su imaginación y hacer rifas, recolectas para poder habilitar pequeñas sombras. Es que no se pide nada, se pide que se habiliten sombras para que el alumnado pueda estar a las horas de los recreos y a las horas de educación física un poco habitablemente, cumpliendo la normativa. Es inviable, es intolerable que las administraciones educativas, tanto el ayuntamiento, los ayuntamientos, como el Gobierno de Aragón, como el Ministerio de Educación, se laven las manos y se echen la pelota unos sobre otros. No es que esto lo tiene que hacer el otro, no es que el plan, como es el ayuntamiento, es quien lo tiene que hacer. Son todo excusas y, mientras tanto, nuestros alumnos y nuestros docentes, nuevamente y otro curso escolar más, sufriendo las olas de calor extremos. Y estas olas de calor o estos episodios de calor como el que vamos a experimentar hoy y mañana son una situación que, como bien decía usted, se repiten en junio, pero también en mayo, en septiembre, en octubre. Estamos teniendo días de muchísimo calor. ¿Qué medidas proponen para adaptar la vida escolar al calor? ¿Se plantean una adaptación de los tiempos del curso escolar, una reducción de jornada? ¿Se podría actuar de esa manera sobre la vida escolar? No, porque durante todos estos años, porque evidentemente, como decís, las temperaturas en Aragón no son de ahora, siempre hemos tenido estos climas extremos, ya se hizo una adaptación de la jornada escolar para el alumnado durante el mes de septiembre y durante el mes de junio. Antes de que cuando había jornada partida, el alumnado se reducía la jornada porque era totalmente inviable, es totalmente inviable estar en los centros educativos a las 3 de la tarde en los meses de mayo y junio. ¿Qué está pasando? Que este calor cada vez se extiende en el tiempo. Por tanto, la única forma de habilitar es hacer un plan de infraestructuras, acometerlo valientemente y dotar a los centros
de las superficies con sombras, de las aulas. No todas las aulas pueden tener acondicionados, eso lo sabemos, pero suficientes medidas de adaptación para que el alumnado se pueda levantar, pueda ir a refrescarse, pueda estar abanicándose, que haya corrientes de aire. No es tan difícil adaptar. Hay muchas comunidades autónomas donde sí tienen un verdadero plan de infraestructuras en sus centros educativos. Pues Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CESIF Aragón, gracias por habernos atendido esta mañana y buenos días. Buenos días, gracias a vosotros.